Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, senador suplente del Partido Nacional, abogado, que está esta tarde con nosotros. Hay muchísimos temas. Ayer en medio del programa estaba un caso que se ha expandido ante la opinión pública, como es el caso de Moisés Martínez, que ahora finalmente la justicia tomó la decisión de darle prisión domiciliaria mientras llega la sentencia definitiva. ¿Cómo viste este caso? Porque es un caso que, la justicia se pronunció, la fiscal pidió 18 años, la jueza le dio 12 años, ahora reconoce que puede esperar la sentencia en prisión domiciliaria. Hay como, desde el sistema político, desde el Partido Colorado fundamentalmente, hay un impulso de, habrá que indultarlo, el Parlamento tendrá que hacer obviamente averiguaciones jurídicas para saber si cabe el indulto, cabe pensar en la libertad anticipada. ¿Cómo has visto este caso que realmente creo que en todo el país, todo el mundo tiene una opinión sobre este tema? Bienvenido, Nicolás. Primero buenas tardes bienvenido a ambos, la verdad que un placer acompañarlos. Es la primera vez que estoy en el programa, así que realmente muy gratificante. A mí, primero, no me gusta opinar sobre decisiones judiciales. Eso como primera condición. Soy muy respetuoso del trabajo tanto de Fiscalía como del Poder Judicial. Y segundo, tampoco me gusta adaptar la normativa uruguaya o la normativa nacional a un caso concreto. Entonces yo la verdad que no me metí muy de lleno en el caso de Moisés. Escuché a las declaraciones de la fiscal de Flores, doctora Flores, y escuché también a algún profesional del derecho penal, reconocidos juristas que han opinado. Creo que uno de ellos fue Haller, si mal no recuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que Haller primero fundamentaba que la resolución judicial estaba muy bien fundamentada en cuanto a lo que se había decidido, ¿no? Que es la prisión, la sentencia, la pena. Y después, por otro lado, a la fiscal Flores también, hablar de que quizás uno en el ideario colectivo de la sociedad nosotros tenemos una idea de que pasó algo, pero después en los hechos o en las pruebas o lo que realmente tiene el fiscal como para medir lo que pasó, las circunstancias son completamente distintas, ¿no? Entonces, está lo que realmente pasó y o a donde nos lleva la información que hay sobre los hechos, y después lo que uno puede pensar, la opinión que se puede formar en función de lo que se va diciendo en los medios, que siempre es o no es la totalidad de lo que sucedió ahí. Y por eso yo digo, soy bastante respetuoso en ese sentido del trabajo que hizo la Fiscalía, que me parece que ha sido, por lo menos lo que he escuchado, impecable, y después, obviamente, que la sentencia, en este caso judicial, que hasta donde tengo entendido ha sido muy bien fundada, según lo que dicen expertos en materia de derecho penal, cosa que yo no lo soy. Y lo otro que te decía es, lo que sí no me convence es generar cambios normativos cuando se da una situación puntual, como el caso de Moisés, o como podría ser eventualmente el caso de Moisés, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cualquier ajuste que le querramos hacer a nuestro sistema normativo en ese sentido. Uh-huh. Otra situación que estaba pasando por estos días y que no es un fenómeno de Uruguay, que ha pasado en otras partes del mundo, incluso en nuestro continente, concretamente en Argentina y en Chile, pero que por estas horas se ha expandido mucho, es todo el tema de las amenazas dentro de los liceos, ¿no? Digo, decir, hay una situación, ahora estábamos leyendo, ayer en Barros Blancos, conversás con un compañero de trabajo y te dice, en el liceo de mi hijo apareció un mensaje en el baño, y es como algo que se empieza a viralizar, sí, pero que realmente genera no solo un problema al sistema educativo, a las autoridades educativas, la pérdida de los días de clase, porque ¿qué hace? Se aparece en el liceo una amenaza, ¿mandás a tu hijo? ¿No lo mandás? Es como razonable que los padres digan, mirá, por las dudas abstenerse, ¿no? Sí, como vos decías, Uruguay como que siempre estuvo muy alejado de esas cosas que de repente pasaban en universidades o en colegios de otros países, ¿no? Y lo veíamos como algo, acá nunca va a pasar. Y ahora, como tú decís, empiezan a aparecer este tipo de amenazas en los colegios que dicen, cuidado,
porque en definitiva son fenómenos que capaz que no estamos tan lejos de que en Uruguay pase una tragedia como la que vemos que pasa en otros países y que siempre supusimos que acá nunca iban a pasar. Entonces yo creo que hay que tomar esto con muchísimo profesionalismo, con muchísimo cuidado. Obviamente que tiene que intervenir la policía y hacer las investigaciones que tenga que hacer, y después la justicia tomar las medidas que tenga que tomar con los implicados, ¿no? Medidas que yo creo que tienen que ser en estos casos ejemplarizantes. Lo que hay que tener cuidado, si bien está bien de alguna forma involucrar a los padres en todo esto, que no sean los padres los que tomen en mano propia la tarea que tiene que hacer la policía, ¿no? El otro día vimos un suceso en una escuela, con un liceo, ahora no recuerdo bien, creo que fue ayer o anteayer, donde unos padres en la entrada de la escuela o el liceo hicieron una especie de arresto, ¿no? Ciudadano con una persona, un chico que iba a entrar al liceo que portaba, no sé si armas o estaba amenazando. Entonces, yo creo que hay mecanismos que tiene la policía como para hacer patrullajes preventivos en esa zona. Nosotros dejamos en su momento instalado, por ejemplo, un sistema tecnológico, un software, que lo podían utilizar los patrulleros, que vos le marcás la ruta por el recorrido que tiene que hacer ese patrullero y le podés pedir al patrullero que se detenga en tan escuela a tal hora, por ejemplo a la hora de entrada, durante 20 minutos. Esté parado ahí, ¿no? Después el patrullero sigue su recorrido y después a la hora de la salida vuelva por esa ruta y pare nuevamente 20 minutos, 30 minutos, lo que vos le quieras asignar para que haya, digamos, una custodia, una seguridad en zonas sobre todo de más alto riesgo donde estos incidentes se pueden dar más asiduamente. Entonces, sin perjuicio después de las investigaciones o las líneas de investigación que haya o que tenga la policía en estos casos, ¿no? Pero creo que hay elementos de prevención con el uso de la tecnología que la policía debería empezar a utilizarlo si es que no lo están haciendo. Yo te agrego también otras cosas, ¿no? Estas últimas semanas hemos tenido episodios a los cuales le dedicamos muchos minutos y también generó preocupación en la sociedad, ¿no? Estamos hablando del caso Moisés, de esto de los liceos, y también algunos inconvenientes que se registraron en el tránsito, el crimen del delivery, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto también cómo discusiones o diferencias en el tránsito terminan en episodios de violencia. Sí. ¿Qué reflexión te genera todo esto? Porque también está sobre la mesa eso de que somos más violentos ahora, tenemos una sociedad más violenta, o quizás ahora accedemos a través de la tecnología porque alguien graba un video, entonces vemos cosas que pasan en la ciudad que capaz que antes no veíamos. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, hay un poco de lo que vos decís. Es cierto que la tecnología ayudó a acercarnos la información, a que todo llegue mucho más rápido, y eso también tiene que ver con que nos enteramos de cosas y novedades que existen en el mundo con una velocidad que antes no nos enterábamos. Y eso lleva a que yo quiero obtener lo que el otro no tiene, entonces, ¿cómo hago para obtenerlo? Y obtenerlo de forma rápida, y si no puedo me frustro, y si me frustro después tengo un problema de salud mental, y cómo salgo de esa realidad en la que no quiero estar, y ahí empiezo a consumir drogas, y me voy por caminos en donde no quiero ir. Digo, la explicación es muchísimo más compleja, hay bibliografía sobre esto. Harari, que es un escritor muy conocido, ha escrito sobre este tema también en particular, sobre la evolución de la humanidad y cómo estos fenómenos también nos van cambiando. Y después, por otro lado, sí, yo creo que estamos inmersos en una sociedad mucho más violenta, o por lo menos menos tolerante. Tendemos a frustrarnos mucho más rápido de lo que nos hacían nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos. O sea, todo hoy hace que explotemos con mucha más intensidad. Yo me acuerdo cuando me tocó ser ministro, yo advertía de que veíamos cómo crecían los homicidios producto de las relaciones interpersonales. Como vos me señalabas, un accidente de tránsito, a la salida de un boliche. Yo me acuerdo cuando era joven, a la salida de un boliche, tenías un problema con alguien, yo qué sé, te agarrabas a las piñas, te iba con un diente menos, el otro con un ojo negro, pero quedaba por esa. Ahora directamente aparece un arma de fuego, aparece un arma blanca, hay un apuñalado, hay un baleado, incluso hay un muerto. Hasta te van a buscar, si no la tienen en ese momento te van a buscar, es como exactamente, como hizo un caso este hombre que fue a buscar un arma, sí. El cuchillo al auto. Ahí te iba a hacer un cuento cuando yo fui ministro, una pelea entre perros y gatos. Yo he dado este ejemplo en varios medios de comunicación. En una plaza, uno paseando un gato, otro paseando un perro, se pelea el perro y el gato. Y uno va a buscar a la chica, no me acuerdo de cuál de los dos era dueño, va a buscar al novio, viene el novio con un arma, el otro se le saca el arma al novio y termina matando a uno. O sea, a ese nivel estamos hoy inmersos en una sociedad cada vez más crispada y cada vez más
intolerante, o por lo menos con la tolerancia a flor de piel, que nos lleva a estas circunstancias extremas de violencia, ¿no? Y bueno, ahí hay que trabajar en la educación. Yo creo que la base de todo, incluso de la seguridad pública, es la educación. Bueno, ahí tocas un tema clave que iba a ir ahí. De hecho, lo hemos hablado más de una ocasión en otras entrevistas, de cómo debería ser el abordaje de la seguridad, que ya no es solo el policía o el patrullero en la esquina intentando prevenir este tipo de situaciones. Ahí está, mencionaste la educación. Hay un montón de actores que funcionan y que deberían trabajar en esto, ¿no? En esa mirada integral que debería tener la seguridad. Gobierne quien gobierne, digo, ¿no? Totalmente. Es que la seguridad es la base, es la génesis de todo lo demás. La educación es la base, la génesis de todo lo demás. Sin educación, después no tenés nada. Tenés un país empobrecido intelectualmente, culturalmente, tenés un país sucio, tenés un país inseguro. O sea, cuando vos empezás a trabajar en la educación, ahí es donde empezás a ver un país que empieza a evolucionar, que empieza a crecer, que empieza a progresar. También es cierto que toda modificación o reforma que vos hagas en el sistema educativo lleva muchos años, ¿no? Empezar a ver los resultados. Te lleva quizás una generación. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que haces? Bueno, ahí es donde sí tenés que trabajar. Si vamos al ejemplo de la seguridad pública, sí tenés que trabajar en las herramientas de la seguridad pública. La disuasión, la prevención y la represión. Porque si no lo haces, no podés contener el delito. Y seguramente pase lo mismo en otras actividades, como la salud mental, las adicciones. Hay cuestiones que vos las prevenís sin lugar a dudas educando, con campañas de publicidad, con una buena educación, con sabiendo que está mal consumir, el exceso no está bueno. Ahora, en el mientras tanto, para recuperar a toda esa gente, ¿qué haces? Porque, de vuelta, cambiar la educación o los resultados de un cambio educativo te llevan muchos años. Entonces, ahora, tenés que tener medidas preventivas para ir acompañando cualquier proceso de reestructura, de reforma que vos hagas. En estos dos episodios que mencionabas, ¿no? El del perro y el gato, por ejemplo, y en el de la discusión en el tránsito que terminó con la muerte del delivery. ¿Falló la policía ahí o fallaron otras cosas? ¿Es un tema solo de la policía eso? Eso es prácticamente muy difícil de evitar para la policía. O sea, vos no podés poner un policía en cada casa para evitar un femicidio, para evitar, o en un boliche. No podés, es imposible, es inviable. Tendrías que tener 3 millones de policías. O sea, tendríamos que ser 6 millones y que 3 millones sean policías y ponernos uno a cada uno. O sea, eso es inviable. Eso es trabajo precisamente de prevención, de educación, de campañas de publicidad, de ir hacia una sociedad más tolerante, menos crispada, que a veces los que tenemos un protagonismo más público, contribuir a eso, ¿no? Contribuir a bajar un poco la espuma de la crispación y el debate constante, de debate agresivo, porque yo puedo criticar, pero depende de dónde lo haga. Si lo hago desde el insulto, si lo hago desde un lugar que no está bueno, yo como persona puedo ser ejemplo para otros y esa gente sigue mi ejemplo, sí, obviamente, estoy generando una cadena de gente que después va a ser más agresiva. Ahora, si lo hago desde un lugar constructivo, yo creo que por ahí podemos empezar también a cambiar y a hacer ejemplos de buenas prácticas, ¿no? En la sociedad. Vinculado con esto, a mí me parece que hay veces que en la sociedad cuesta instalar como algunos debates porque es como ponerte a la gente en contra. Le pasó al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que encabezó una campaña de desarme en un momento de gran popularidad y fracasó porque la gente no había forma, pero parte de todos los problemas también que tenemos es porque hay mucha gente que está armada y mal armada, porque una cosa es la policía o quien tenga que tener armas y otra cosa es cualquier persona que cree que para defenderse tiene que tener un arma. Lo que vos recién decías del perro y el gato, ¿no? Fue con un arma, el otro se lo sacó, le pegó un tiro. Entonces uno se pregunta, ¿el dueño del perro tenía que tener esa arma? ¿El que le saca el arma tenía que tener esa arma? Entonces ahí, pero yo no sé si estamos preparados como sociedad para dar ese debate de que realmente tener un arma, los civiles, es un problema. Y hay mucha gente que me está escuchando y me dice, lo tuyo es muy moralmente excelente. No es muy popular el desarme civil. De hecho, no ha funcionado, ¿no? En varios países del mundo y continentes distintos, porque lo han aplicado acá en América del Sur, en Estados Unidos, lo han aplicado en Europa, lo han aplicado en África, y no ha funcionado el desarme civil. Básicamente porque cuando vos... El delincuente, el arma es la herramienta de trabajo, o sea que él voluntariamente no te la va a ir a entregar. El que te la va a ir a entregar es el civil que la recibió por herencia, o yo qué sé, no sé, un día apareció un arma en la casa porque, no sé, la dejó alguien y no sabe qué hacer con ella y va y la entrega, ¿no?
Pero paradójicamente, Uruguay es uno de los países que tiene una legislación bastante robusta con respecto a la tenencia de armas. De hecho, hay algún estudio académico vinculado a este tema. No sé si no lo trabajó Sanjurjo en su tesis de grado o algo por el estilo, pero yo he leído algo de él vinculado a este tema. Y tenemos una legislación robusta. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar, obviamente, porque todo es perfectible y todo es mejorable. Ahora, yo creo que en Uruguay, desde el punto de vista legal, la tenencia legal de armas está bien regulada. Los que tienen armas, existen controles. Ahí vas a hacer, antes de tener un arma, tenés que sacar el TATA, hacer los análisis psicológicos que tenés que hacer, las pruebas, etcétera, etcétera. Después, cada tantos años tenés que ir y renovarlo, o sea, volvés a hacer de vuelta todo el proceso. Y ahí existe un control. Existe un control también de la DIGEFE, que es la Dirección de Fiscalización del Ministerio del Interior, a las armerías, que lo podés robustecer o fortalecer, sin duda. Siempre hay margen para esas cosas. Pero creo que en ese sentido es robusto. El problema que tenés acá es la tenencia ilegal de armas. Porque volviendo al ejemplo que vos decías, capaz que la persona esa que tenía el arma en el ejemplo perro y gato, lo tuvo en buena ley y hizo su examen psicológico y le dio bien, y de repente ese día tuvo un arrebato, vaya a saber por qué, como lo tuvo el tipo que mató a otro en el tránsito. Capaz que venía de una mal... Esto no justifica nada, pero te quiero decir... ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Cómo pudo haber pasado? Y sí, bueno, por eso son cosas que son muy difíciles de prevenir, quizás las más difíciles de prevenir. Porque capaz que... ¿Te acuerdas de aquella película de Michael Douglas, Un día de furia? Que al tipo ese día le pasa como de todo, entonces estalla. Y el momento que estallaste, y yo qué sé, tenías un arma a mano y está. Pero ahora el tipo era un empleado ejemplar, llegaba siempre puntual, hacía todo perfecto, y un día explotó. Entonces, esas cosas no las vas a poder controlar, es muy difícil de controlarlas. Ahí la única regla es no le des un arma a nadie, no le des armas a civiles. Pero bueno, ahí trae una discusión ya mucho más de fondo, mucho más compleja incluso, ¿no? Ahora, el problema de Uruguay con las armas es las armas ilegales, que están en manos de los delincuentes y que son tipos que no te las van a entregar, porque como yo decía al principio, son sus herramientas de trabajo. Entonces ahí sí tenés que robustecer los controles de contrabando en la frontera, trabajar junto con las Fuerzas Armadas, nosotros lo hicimos, trabajar en las rutas, con la policía caminera, con los destacamentos en el interior profundo, rural, donde hay muchos caminos por donde también ahí se ingresa mucho contrabando. Entonces es un trabajo complicado, pero que hay que hacerlo, junto con la inteligencia, justo con las investigaciones, y yo creo que tanto la Policía Nacional y además con el apoyo de las Fuerzas Armadas tienen la capacidad como para poder, de alguna forma, ir hincándole el diente a todo este proceso de venta o de contrabando ilegal de las armas, ¿no? Pero bueno, son procesos que llevan tiempo, ¿no? Las soluciones en ningún caso son de un día para el otro. En ningún caso son de un día para el otro. Salvo que lo quieras hacer con el método Bukele, ¿no? Y ahí entramos en otra discusión. Bukele fue eficiente, rápido, pero con medidas prontas de seguridad y algunos cuestionamientos al tema de los derechos humanos, que bueno, él tendrá su versión, después habrá otras que por otro lado, pero en definitiva, para poder hacerlo tuvo que tomar un poder que, si bien te lo autoriza la Constitución, es delicado. Sí, muchas excepciones a la Constitución. Muchas excepciones para el caso. Entonces, ¿vos pensás que ese modelo acá no se puede aplicar? A ver, nunca digas nunca, porque en definitiva estos modelos en los países que están muy complicados desde el punto de vista de la seguridad pública, la gente tiende a aceptar, a cederte más derechos para que vos le garantices más libertad. Sobre esto también hay trabajos de encuestadoras y académicos que te dice que los países que sufren un nivel altísimo de violencia están dispuestos a que vos tomes medidas más radicales, incluso que les limites sus libertades, con tal de que les des más libertad. Uruguay no está en ese nivel. Entonces, si vos de repente planteás este tema en Uruguay, te van a decir, no, nosotros no queremos que nos limiten las libertades. Sigamos trabajando como lo venimos haciendo, y bueno, si nos llevará más tiempo, pero es el camino que hoy elegimos. Ahora, si en Uruguay la cuestión se recrudece, si obviamente la violencia se complica y llegamos a niveles todavía desconocidos para Uruguay, bueno, capaz que en ese momento la población uruguaya se lo replantea y dicen, no aguanto más el nivel de inseguridad que estamos viviendo y estoy dispuesto a ceder mis libertades con tal de que venga alguien que tome determinadas medidas y nos devuelva los niveles de seguridad que queremos. ¿Y vos concretamente qué opinás sobre el modelo Bukele? Yo creo que es hijo de sus circunstancias. De vuelta, de una sociedad que tenía un nivel de, yo creo que era 98 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy
era de los más altos del mundo. Hoy tiene un nivel de 1.8 cada 100.000 habitantes, es el más bajo del mundo. Entonces, si vos me decís, ¿fue efectivo? Sí, fue efectivo. Cuando arranca Bukele, la academia estaba totalmente en contra de lo que hacía Bukele. Entendían que era un modelo que ya había fracasado, que ya se había intentado en otros países con esos niveles de violencia y había fracasado. Hoy le preguntás a la misma academia y te dicen, bueno, hay que estudiarlo. Yo creo que Bukele incorporó, al margen no voy a meterme en todos los cuestionamientos de derechos humanos, ¿no? Voy a meterme en las acciones. Que él incorporó, además de lo que era una represión fuerte al crimen organizado, y lo acompañó con algo que en otras instancias o en otros ejemplos no había pasado, que es, empezó a construir escuelas, empezó a construir barrios, empezó a construir comunidad. Donde antes mandaban las maras, digamos, ahora manda el Estado, ahora hay presencia. Entonces, eso sí fue muy importante. Y por eso capaz que el fenómeno Bukele ahora para la academia es un fenómeno para estudiar, ¿no? Después habrá que ver cuáles son esos matices en los que no estás de acuerdo por la violación de los derechos humanos o los procesos acelerados o arrestos indiscriminados. Bueno, eso harina de otro costal, ¿no? Vamos a dejarlo ahora por el momento de costado. Pero no es un detalle menor, de hecho, ¿no? No, pero digo, vamos a hablar del método digamos, represivo como tal, y después lo que acompañó con las medidas, esta que yo te digo, de construcción de comunidad. Porque vos ahora a Bukele ya no lo ves hablando más de las maras, porque ya no hay. Ahora lo ves hablando de, estamos construyendo 2 escuelas por día. Pero viste que eso que vos decís de la construcción de comunidad, incluso hay algunos académicos y especialistas que te dicen, bueno, era lo que hacía, yo qué sé, Pablo Escobar, lo que hacían los grandes narcos, sí, que estaban en el mundo delictivo y de repente trabajaban en las escuelas, en los barrios, en los hospitales y había mucha gente que lo quería. Pero justamente, ¿por qué Pablo Escobar llegaba a esos lugares? Porque no llegaba al Estado. Y lo que pasó en El Salvador fue lo mismo. La enorme diferencia que tiene Uruguay con esos países es que en Uruguay, en cada barrio, por más complicado que sea, vos tenés una comisaría, una escuela pública, un CAIF, una policlínica de una intendencia, una policlínica de salud pública, alguna ONG privada que está trabajando con algún club de boxeo o alguna propuesta de lo que sea, ¿no? Con gurises en esos barrios, en todos, pues lo tenés en Casaballe, lo tenés en Marconi, lo tenés en Cerro Norte, o sea, entonces esa es la enorme diferencia, que si bien el narco puede estar ahí en el barrio y de repente te regala 3-4 pelotas de fútbol al club de fútbol, igual el Estado tiene presencia, el Estado tiene sus tentáculos y tiene capacidad como para revertir eso. Yo te estoy hablando de ejemplos donde el Estado directamente no estaba, no existía nada, no había un Antel, una UTE, no había nada. Vos ibas y ahí dominaba el narco, no había una empresa del Estado que vos pudieras acercarte para decirle, mirá, está pasando esto, nada. Entonces, ahí realmente sí hacía falta llevar el músculo del aparato del Estado, y yo creo que en ese sentido, ahora que Bukele terminó como su primera etapa, que fue, bueno, terminamos con las maras, bajamos los niveles de violencia, la gente volvió a recuperar su libertad, el turismo está creciendo, ya ahora El Salvador es un lugar de atractivo turístico que hace 5 años atrás era impensado, absolutamente impensado. Y hoy volvió a recuperar ese encanto que tenía. Hablás con gente de El Salvador y te dice, che, volvió a ser un país disfrutable. Fíjate vos que a los salvadoreños les cobraban peaje por cruzar la calle si de un lado de la calle mandaba un grupo narco y del otro mandaba otro. Realmente vivía en un estado de sitio por el narcotráfico absoluto. Entonces, esa gente sí dijo, che, yo quiero medidas prontas de seguridad. Yo quiero que ahora me recuperen completamente mis garantías y mis libertades. Al ciudadano de bien, ¿no? Y bueno, eso fue lo que cumplió Bukele. Y ahora, en esta segunda etapa que yo estoy viendo, él está llevando comunidad, está llevando Estado a esos lugares donde habían sido arrasados por las bandas criminales. Después habrá que ver hasta qué punto estas medidas se sostienen, porque obviamente cuando los niveles de violencia bajan, la gente que en algún momento estuvo dispuesta a cederte derechos para que vos recuperás las libertades, dice, bueno, ahora yo quiero volver a recuperar esos derechos que yo cedí, ¿no? Sacame las medidas prontas de seguridad, quiero volver a tener plenas garantías de mis derechos. O sea, ahí será otra discusión que por el momento estará por verse, a ver qué es lo que hace el pueblo salvadoreño, ¿no? Por estas horas, el próximo jueves, iba a ser hoy, se postergó para el jueves, el gobierno, el Ministerio del Interior va a instrumentar el programa Más Barrio,
la idea de precisamente hacer esas intervenciones en barrios, en este caso en Cerro Norte, barrios que están complicados, y así lo dice el mapa de las cifras. ¿Te parece bien ese tipo de acciones que se está tomando, aunque no sean nuevas? No es la primera vez que se interviene en los barrios, pero bueno, en este caso hay una apuesta económica bastante fuerte, con presencia de más de 150 funcionarios, que no son solo, obviamente, la policía, sino del Ministerio de Desarrollo Social, sino hacer como un abordaje que no solo piense en la represión, sino que ataque un poco las causas de toda la situación que se vive en algunos barrios, ¿no? Hablar de las causas, que es algo de lo que vos también le planteás en la carta que le mandás al ministro. Yo estoy totalmente de acuerdo con este tipo de acciones. De hecho, como vos bien mencionabas, y te agradezco esa mención, no es nuevo. Yo lo que vengo diciendo es que el gobierno le ha cambiado el nombre a algunos programas, está en todo su derecho, pero en definitiva hoy el plan Más Barrio lo que tiene es una combinación del plan Avanzar, que era la génesis del plan Asentamiento Cero de la calle Pou, que después terminó siendo el plan Avanzar, con creo que fueron $200 millones que se le dio para hacer todo el realojo de diferentes asentamientos, no solo en Montevideo, sino también en el interior del país. Se llegaron a hacer varios, obviamente que no nos dio el tiempo para seguir avanzando en eso. Y después lo que se hizo a nivel también de convivencia ciudadana del Ministerio del Interior y de la policía, que fue la intervención en los barrios, que tenía esta política basada en evidencia de que cuando vos tenés presencia policial permanente en esos barrios complicados, el delito tiende a bajar. Por eso nosotros cambiamos, que yo lo he repetido muchas veces, lo que hacía la era Bonomi, que eran los operativos saturación, que iban un ratito, estaban unas horas, hacían algún allanamiento y se iban. Y después dejaban el barrio completamente abandonado. Nosotros cambiamos esa política por intervenir el barrio, que era la policía iba y se quedaba. Interveníamos el barrio por el tiempo que fuera suficiente hasta entender que el barrio había sido apaciguado. Entonces la policía estaba a las 24/7. Eso generaba mucha confianza en la comunidad. Generaba que los propios vecinos se sintieran cómodos a la hora de hablar con la policía, de denunciar, de contar que acá había tal boca, de que el pastabacero usaba tal auto, de que a tal hora venía fulanito en una moto. Entonces, quiénes eran los que andaban con quién. Todo eso era información importantísima de inteligencia con la que la policía se iba nutriendo para seguir avanzando después en recuperar ese barrio. Y al mismo tiempo que la policía estaba ahí, le daba pie para que Convivencia Ciudadana articulara con ANEP, con Ministerio de Salud Pública, con ACE, con algunas policlínicas de la Intendencia, con la Intendencia para que limpiara alguna zona, con los municipios. Yo personalmente me acuerdo de una jornada con presos, con personas privadas de libertad, a recuperar una plaza en Boximerino, una de las zonas más complicadas hoy en día, en Malvin Norte. Entonces, creo que no es nuevo, pero sí creo que funciona. Ojo con la experiencia pasada también de la era Bonomi, que fue el plan 7 zonas. Eso sí, eso no funcionó, no funcionó. Ojo con volver a... Algo que funciona o no funciona. Ha habido un debate, no en el Partido Nacional, sino en el Partido Colorado, con el tema de los interruptores de violencia. Sí. Por ejemplo, el senador Gustavo Subía, no hay entrevista que vaya, cuando vino acá también, que cuestione ese programa. Obviamente que los programas se ponen en marcha, algunos funcionarán mejor, otros no funcionarán, y eso es parte de la prueba. Pero han sido sumamente críticos. Diego Sanjurjo, que continuó en su tarea técnica en este gobierno, defiende ese programa, y allí ha habido un cruce. Sí. ¿Vos cómo lo ves? Estos interruptores de violencia, que es la presencia de actores en los barrios complicados, que precisamente, para que la gente entienda, va a intentar eso, a interrumpir esas cadenas de violencia. La cadena de venganza y de violencia, sí, exactamente. A ver, yo creo en los interruptores de violencia. De hecho, lo empezamos a aplicar cuando yo era ministro, entonces... que además es una política basada en evidencia. Después ha funcionado en países y en territorios mucho más complejos que el uruguayo. Esta gente, por ejemplo, trabajó en Sinaloa. Entonces, y funcionó. Entonces, la evidencia indica que funciona. Después hay que adaptarlo a la lógica de Uruguay, obviamente, que eso también puede llevar su proceso distinto. ¿Por qué? Porque la lógica de Uruguay es un poco más de crimen desorganizado, ¿viste? Como a veces no hay una cabeza que mande y no hay una estructura. Y vos de repente en Sinaloa tenías una banda con una estructura, y vos sabías con quién hablar y quién tomaba las decisiones. Acá de repente no funciona tan así, es más desorganizado. Entonces de repente es más complicado obtener resultados en el más corto plazo. Y también es cierto que es muy difícil medir
como siempre supimos, lo que se evita, ¿no? Porque vos hablás con los interruptores y ellos te cuentan una cantidad de historias, de amenazas y de cosas que de repente ellos lograron frenar. Ahora, después la pregunta es, ¿y si no hubieran intervenido, ¿realmente evitaron un homicidio o no lo evitaron? Y bueno, yo quiero creer que sí, ¿me explico? Porque esa gente fue capacitada y tienen capacidad como para darse cuenta si ese conflicto en el que están mediando puede escalar o a qué nivel puede escalar. Entonces, yo creo que es útil, me parece que no resta. Si vos me decís, che, es una política que hoy está restando, le está haciendo mal, yo te diría, bueno, dejala de aplicar. Pero en definitiva vos tenés evidencia internacional de que funciona. Acá en Uruguay no tenés ningún indicativo de que diga que esto no funciona. Entonces, si no te está restando, dejalos que los tipos trabajen ahí. Mal no van a hacer, al revés. Capaz que de repente en 200 intervenciones te evitaron 3 homicidios. Y bueno, y sumó. Son 3 vidas que lograste salvar, son 3 familias que no se rompieron. Entonces, bienvenido sea a la medida que no reste y si además puede sumar, mejor. Doctor Nicolás Martinelli, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Bueno, muchas gracias a usted. La verdad se me fue volando el tiempo. La seguimos otro día, ¿te parece? Seguimos en otro momento, gracias. Gracias.